Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo primero después de Navidad, fiesta de la Sagrada Familia. La primera lectura es del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 2 a 14. Algunos deberes de los hijos para con los padres. Eclesiástico significa un escrito que se debe leer en la congregación, en la asamblea o en la iglesia. Se trata de un libro sapiencial, es decir, que ofrece indicaciones prácticas deducidas a partir de la reflexión y la experiencia sobre el arte de vivir bien para tener éxito y ser feliz. Su autor es Jesús ben Sira, un rabino sabio que fundó su escuela en Jerusalén y que estaba convencido de que la Torá, es decir, la ley dada por Dios a Israel, era el culmen de la sabiduría. A principios del siglo II a.C., los sucesores de Alejandro el Grande imponían con violencia la cultura griega sobre todos los territorios conquistados, por tanto, también en Israel. Jesús ben Sira escribe para ayudar a los israelitas a comprender la singularidad de su fe y de su cultura, para que no se pierda la identidad del pueblo de Dios. Es que, sobre todo, muchos jóvenes abandonaban los valores tradicionales y la fe de sus padres para asumir comportamientos modernos propuestos por la cultura griega. Ben Sira les enseña la sabiduría, les indica la vía para alcanzar la verdadera felicidad y los invita a seguirla. En el capítulo 6 de su libro afirma: si ves a un hombre sabio, madruga para visitarlo, que tus pies desgasten el umbral de su puerta. El libro del Eclesiástico trata muchos temas de la vida cotidiana, pero una buena parte está dedicada a la vida familiar, a las obligaciones del marido y de la mujer, a los deberes de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Ben Sira era un padre de familia preocupado por enseñar a sus hijos el camino de la vida. Así dice en el versículo que precede a nuestra lectura: escuchen, hijos míos, a su padre, háganlo y se salvarán. Y continúa: el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien honra a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor honra a su madre. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva. Aunque su inteligencia se vaya debilitando, sé comprensivo, no lo hagas avergonzar mientras viva. La ayuda que diste a tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El autor invita con insistencia a los hijos para que honren a sus padres. Es un mandamiento que encontramos en el Decálogo del Sinaí: honra a tu padre y a tu madre. El verbo honrar en hebreo es kabat, que significa ser pesado, considerar importante, alto y respetuoso. Valorar a una persona de peso significa darle mucha importancia, aceptación y reconocimiento. Por tanto, el verbo honrar utilizado en las relaciones familiares indica el reconocimiento de la autoridad parental. Es que los papás son fuente de vida. Dios transmite la vida por medio de ellos. Es por esto por lo que Ben Sira en el capítulo 7 de su libro dice: honra a tu padre de todo corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. ¿Qué les darás por lo que te dieron? Honrar a los padres trae muchos beneficios para los hijos. En primer lugar, además de conservarse y transmitirse los valores familiares, es una oportunidad para que los jóvenes venzan su egoísmo y salgan de su propio mundo. En segundo lugar, a los hijos se les perdonarán los pecados y acumularán tesoros para el final de la vida. Tendrán gozo y a su vez serán honrados por sus hijos. Es que ciertamente las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Cuando los hijos honran a sus padres, hay un testimonio que se transmite de generación en generación. En tercer lugar, las oraciones de los hijos serán escuchadas. Quiere decir que el servicio de los hijos hacia los padres despierta la misericordia que acerca a Dios. En cuarto lugar, quien honra a los padres tendrá larga vida.
Por aquella época no se pensaba tanto en la vida eterna, sino que una de las manifestaciones de las bendiciones de Dios era una larga vida, como la de Abraham, que murió en buena vejez, colmado de años. Ben Sira invita a los hijos a ser constantes en honrar a los padres. Nunca los podrán abandonar, tendrán que acompañarlos en su vejez, movidos por la compasión y la comprensión. Tendrán que asistirlos materialmente cuando ellos ya no tengan fuerzas para trabajar, escuchar sus consejos y ser compasivos con las limitaciones de la edad y las enfermedades. Estas son expresiones del verdadero amor de los hijos para con los padres. La segunda lectura es de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. Son recomendaciones para la vida comunitaria. La comunidad de Colosas fue fundada por Epafras, un compañero de Pablo, por los años 56-57. La tradición dice que Pablo se encontraba prisionero en Roma por el año 62 o 63, cuando del Asia Menor lo viene a visitar Epafras. Las noticias que trae son alarmantes. Los cristianos se han dejado seducir por falsas doctrinas enseñadas por ciertos doctores de Colosas y se han apartado del Evangelio. Creen que los cielos están poblados de potencias, de espíritus que mueven el universo. Sostienen que estos espíritus están dotados de una fuerza misteriosa capaz de condicionar la vida de la gente. Dan miedo y están convencidos de que son superiores a Cristo. Un discípulo de Pablo escribe a los colosenses y les recomienda que hagan circular su carta también a la comunidad vecina. Para contrarrestar estas doctrinas, el autor afirma la preeminencia de Cristo y su lugar en la historia de la salvación. Nuestro pasaje hace parte de la segunda parte de la carta, donde el autor advierte a los colosenses que la unión con Cristo trae consecuencias prácticas para la vida comunitaria. Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la que han sido llamados para formar un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que hagan o digan, háganlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, como le agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. El autor de la carta es reiterativo en exhortar a revestirse de sentimientos cristianos. Bíblicamente, el vestido es el símbolo que exterioriza las disposiciones interiores y las decisiones del corazón. Y cada persona cuando se viste tiene derecho a elegir una imagen de sí misma. Por tanto, revestirse de Cristo es una opción totalmente libre. En el capítulo 4 de esta carta, se exhorta a los bautizados a abandonar la vida pasada y acoger la vida nueva en Cristo. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo. Por su parte, el apóstol Pablo pedía a los cristianos de Roma que se revistieran de Jesucristo. Es que quien se ha revestido de Cristo ha unido su vida al Señor y expresa sentimientos de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y perdón de las ofensas, que es el catálogo que aparece en nuestra lectura. Sin embargo, la prueba de que una persona está revestida totalmente de Cristo es que expresa en su vida el amor o la caridad.
El amor ya no es un sentimiento, sino una actitud permanente de todo cristiano que se manifiesta en el servicio al hermano, incluso hasta donar la vida por él. En nuestro texto también aparecen algunos medios para mantener o restaurar la armonía entre los miembros de la familia. En primer lugar, el estudio y la meditación del Evangelio. Si la familia actúa de acuerdo con el mensaje de Jesús, sus decisiones siempre serán acertadas. En segundo lugar, el autor pide instruirse y animarse mutuamente. Se trata de un diálogo constructivo, donde prima el servicio y la caridad por encima de habladurías o críticas entre los miembros de la familia. En tercer lugar, como expresión de agradecimiento, se deben cantar a Dios himnos y cánticos espirituales. Se trata de la expresión de alegría y de gozo que son frutos de la oración en familia. En nuestro pasaje, una vez que se exponen lineamientos generales para la vida de la familia, el autor pasa al ámbito más concreto de sus miembros. A las esposas les recomienda hacer caso a sus maridos, pero inmediatamente a los maridos les pide que amen a sus esposas y que no las traten con asperezas. En otras palabras, la fuente de la relación entre los esposos es el amor que se manifiesta en el servicio. El amor no permite ninguna clase de desaveniencia o de maltrato entre las dos partes. A los hijos les pide que obedezcan a sus padres, pero también a los padres se les pide que traten a sus hijos con pedagogía, que no caigan en el autoritarismo que produce desconfianza, rigidez y que puede afectar el desarrollo de sus capacidades. Para unos y otros rige la caridad, que es el amor de entrega y de donación a ejemplo de Jesús. Solo así se manifiesta en el ámbito familiar el hombre nuevo que vive según Cristo. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, la presentación del niño Jesús en el templo. Es un pasaje que encontramos únicamente en el Evangelio de Lucas y que corresponde a la última parte de los relatos de la infancia. Este texto lo trae la liturgia para celebrar la fiesta de la presentación de Jesús 40 días después de la Navidad, el 2 de febrero. Sin embargo, también lo encontramos en la memoria de la Sagrada Familia para este domingo. Escuchemos cómo inicia. Y cuando llegó el día de la purificación de María, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. El texto comienza hablando de la purificación de María. Según la ley judía, después de la circuncisión del niño se debía cumplir con 2 ceremonias. La primera era la purificación de la madre de la impureza legal contraída por los flujos derivados del parto, que le impedía tocar cualquier objeto sagrado o entrar en un lugar de culto. El rito de la purificación se hacía en el templo de Jerusalén y tenía lugar 40 días después del parto cuando era un niño y 80 días después en el caso de que naciera una niña. Y la segunda ceremonia era la presentación o entrega del primogénito al Señor para luego ser rescatado. Para la presentación del niño, la ley prescribía lo siguiente: dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Para rescatar al niño, porque no se podía ofrecer como sacrificio, los padres llevaban a los sacerdotes del templo un animal puro para que fuera inmolado en lugar del hijo. Los ricos ofrecían un cordero, los pobres un par de palomas o de tórtolas. Lucas resalta la pobreza de María y José, que no pueden presentar la ofrenda de los ricos. Además, el evangelista quiere enfatizar que la familia de Nazaret cumplía escrupulosamente con todas las leyes prescritas en la Sagrada Escritura como cualquier israelita. María y José ofrecen su hijo a Dios. Ellos son conscientes de que Jesús no les pertenece, sino que Él les ha sido confiado
para que lo preparen en la misión que Dios le habría de confiar, la de ser su hijo amado. Sobre cada persona que viene a este mundo hay una vocación, un llamado de Dios para que realice una misión. Los hijos en realidad no pertenecen a los padres, son de Dios y Dios los ofrece a la humanidad como un don o una bendición que viene del cielo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo hijo conlleva una carga del amor de Dios para con la humanidad. Los padres ofrecen sus hijos a Dios y se ponen al servicio de ellos para que puedan cumplir con su designio. No se trata únicamente de darles instrucción, alimento, trabajo o un lugar en la sociedad, sino de ofrecerlos al Señor. La fiesta de la presentación del Señor es llamada por la Iglesia Ortodoxa Hipapante, que quiere decir la fiesta del encuentro. Es que en nuestro pasaje de hoy en realidad suceden varios encuentros. En primer lugar, se encuentran dos templos donde se hace presente el Señor. El templo de Jerusalén se encuentra con el nuevo templo, que es la comunidad cristiana, la nueva morada del Señor. El segundo encuentro ocurre a nivel de las escrituras sagradas. Se encuentra el primer testamento con el segundo. Todas las profecías contenidas en el primer testamento se cumplen en la persona de Jesús de Nazaret. El tercer encuentro sucede entre personas. La familia de Nazaret se encuentra con Simeón y Ana. En realidad, es Jesús, el Hijo de Dios, que encuentra la humanidad que esperaba su llegada. Ahora el ser humano puede abrazar a Dios en un niño, porque Dios se ha hecho hombre, un ser mortal como nosotros. Ahora el evangelista presenta a Simeón. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, la que has dispuesto ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María la madre: mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. El pasaje comienza describiendo las características de Simeón, un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Como dice el libro del profeta Isaías: como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Ustedes lo verán y su corazón se alegrará. Justo y piadoso son los adjetivos que identifican a un verdadero israelita que esperaba al Mesías de Dios. Por tanto, Simeón es una figura que representa el primer testamento que esperaba su cumplimiento y su realización. Lucas hace notar que entre todos los peregrinos que hubieran podido estar presentes en el templo de Jerusalén, solo 2 personas son capaces de reconocer la identidad del niño que están consagrando al Señor. Son Simeón y Ana. Ellos reconocen en el niño Jesús al Mesías de Dios. Simeón era un hombre justo y piadoso, es decir, tenía un corazón puro, capaz de ver más allá de lo físico o de las apariencias. Además, Lucas subraya una profunda relación entre Simeón y el Espíritu Santo. 3 veces se menciona cómo era esta relación. Simeón se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Simeón está en perfecta sintonía con Dios por medio del Espíritu Santo.
Él es su compañero y su consejero, por tanto, es evidente que pueda reconocer al Mesías enviado por Dios y acogerlo en sus brazos. También a nosotros hoy es el Espíritu Santo el que nos permite reconocer la identidad de Jesús que está presente en su palabra, en la comunidad, en cada persona y en cada acontecimiento de nuestra vida. Simeón en su ancianidad bendice al Señor porque ha dado sentido a su vida. Lo hace por medio de un himno conocido con el nombre de Canto de Simeón o Nunc Dimittis Servum Domini, por sus primeras palabras traducidas al latín, que significan ahora dejas a tu siervo. Es un himno que nosotros recitamos en la liturgia de las horas, en la oración de completas antes del descanso nocturno. Simeón comienza el himno diciendo: ahora Señor, deja que tu siervo muera en paz. Literalmente en griego dice en eirene, que vaya hacia la paz. Es un anciano que nos enseña a envejecer porque no mira hacia el pasado sino hacia el futuro. Él no tiene miedo de la muerte porque es ella la que le da sentido a la vida, que además ha sido guiada por el Espíritu Santo. Ahora bien, la muerte es definida como un camino hacia la paz, hacia la libertad. ¿No acaso cuando alguien muere utilizamos la expresión descansó en la paz del Señor? Cuando Pablo escribe a Timoteo dice: el tiempo de mi partida ha llegado. El apóstol considera la muerte como un punto de partida hacia un nuevo horizonte, hacia la paz. Simeón ve la muerte como una oportunidad para bajar al Sheol o al Hades, es decir, al lugar de los muertos, para anunciarles que ha visto y contemplado la luz. Una buena noticia para quienes ya han muerto y se encuentran en la oscuridad. Simeón les anunciará al Mesías que con su resurrección desocupará el lugar de los muertos para introducirlos en la casa del Padre. Ahora el anciano Simeón bendice a María y a José y les anuncia una profecía cargada de misterio. Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. La profecía hace referencia a la acogida que tendrá Jesús en el pueblo de Israel. Unos los recibirán y otros lo rechazarán. En otras palabras, Él ha venido a este mundo a donar su vida. Si el niño Jesús hubiera comprendido en aquel momento estas palabras, seguramente hubiera sentido mucho miedo. Es un miedo natural que acontece también a nosotros cuando se nos pide la donación de la vida por medio del servicio a nuestros hermanos. Simeón le habla directamente a María: una espada te traspasará el alma. Podríamos pensar en el drama de la crucifixión cuando María está al pie de la cruz y sufre al ver a su hijo que pende del madero. Pero no es así. Lucas está utilizando una simbología. María representa a la madre, que es el pueblo de Israel, como figura femenina que ha dado a luz al Mesías que tenía que venir al mundo. La palabra de Jesús es como una espada que corta en dos a este pueblo, produciendo dolor porque solamente un pequeño resto acogió al Mesías de Dios y la mayoría de los israelitas lo han rechazado. María representa el dolor de esta mujer que es el pueblo de Israel, que ha sido dividido en dos partes por la espada, como el mismo Jesús ha dicho. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división, 3 contra 2, 2 contra 3. Sin embargo, hay otra interpretación que hace referencia al camino de fe de María. También ella, como todos nosotros, ha experimentado división en su alma porque ha tenido momentos en que ha sido muy difícil para ella comprender las decisiones de su hijo. Es por esto por lo que el evangelista hace un comentario. El padre y la madre estaban admirados de lo que Simeón decía acerca del niño. Es como si aún no comprendieran la vocación de Jesús.
Pero sabemos que María se ha hecho la primera discípula de su Hijo y ha entrado a formar parte de la nueva familia. La última vez que se habla de María en el Segundo Testamento es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se dice que después de la resurrección de Jesús, ella estaba reunida en oración con la comunidad de los discípulos. María es bienaventurada porque pertenece a la comunidad de quienes han acogido la palabra de Dios y la han puesto en práctica. Y ahora el evangelista presenta a la profetisa Anna. Estaba allí la profetisa Anna, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. No es un relato de crónica, sino que el evangelista nos comunica un mensaje por medio de una simbología. Ana tiene 84 años, que es el resultado de multiplicar 7 por 12. Ambos números son significativos. 7 indica plenitud, totalidad, y 12 es un número que identifica al pueblo de Israel compuesto por sus 12 tribus. Por tanto, Ana indica la totalidad del pueblo de Israel que debería haber acogido al Mesías de Dios. Ana estuvo casada 7 años y lleva de viuda 77. Simbólicamente hace referencia a la esposa que permaneció fiel a su esposo porque no volvió a contraer segundas nupcias. En otras palabras, Ana es el símbolo de quien permanece fiel a Dios, que es el esposo de Israel. Por otra parte, el evangelista dice que Ana pertenecía a la tribu de Aser. Y también aquí hay una simbología. Aser era la más pequeña e insignificante de todas las tribus de Israel. Cuando Moisés, antes de morir, pronunció la bendición sobre cada tribu, Aser fue la última en recibirla. Cuando la tierra de Israel fue repartida entre las 12 tribus, a Aser le correspondió la parte norte de Israel, en lo que hoy es Haifa y Acre. Es una tierra muy fértil y próspera. De hecho, Aser, el nombre de la tribu, significa tener suerte. Pero justamente la prosperidad y el bienestar fueron la causa de su ruina, porque esta tribu se mezcló con pueblos paganos, perdió su identidad y desapareció. Ya en tiempos de Jesús esta tribu no existía. Sin embargo, hay una mujer que no se apartaba del templo sirviendo noche y día con oraciones y ayunos, es decir, una mujer que permaneció fiel al Dios de Israel y representa a quienes no se han ido detrás de los ídolos, sino que han esperado fielmente al Mesías. Ana representa a quienes cultivan los valores familiares y religiosos a pesar de que en determinadas circunstancias haya que luchar contra corriente. Ella representa a quienes llevan una vida coherente y permanecen fieles a Dios. Nuestro pasaje concluye diciendo que la Sagrada Familia regresó a Nazaret y que Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Él no es diferente a los demás niños de la aldea, crece como todos, pero si hay algo que lo caracteriza es su relación de amor para con su familia y para con Dios. Les deseo un feliz domingo.